A ver, me pareció o me parece interesante, divertido y buen tema de conversación la columna que Carlos Peña escribió el día de ayer, titulada Almorzando con los vecinos, después de reunirse en la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, a almorzar con todos ¿cómo se llaman? Miembros, Sus los, miembros, con José Antonio Cast. El primer comentario que quisiera hacer es cuando con uno... sus académicos. Con sus académicos. Cuando uno ve la foto de esos académicos, parece más la foto del Consejo Editorial del Mercurio que una representación de algún tipo. Revisen la lista y yo creo que no hay nadie ahí, ninguno que no sea del Mercurio. Saludo a la gente del Mercurio. Bueno, pero eso puede ser Saludo. una cosa buena del Mercurio, no tiene Por no eso, tiene por qué ser una cosa mala de la academia. yo no estoy haciendo una denuncia, yo estoy sencillamente Pato, reconociendo, Pato, reconociendo una los situación. tonos también hablan. Estoy sencillamente... La ironía es una maravillosa forma de decir sin decir. Estoy Exacto. sencillamente reconociendo una situación. En esta columna, Almorzando con los vecinos, el rector Peña se refiere a ese almuerzo con el presidente electo, donde el presidente electo habla básicamente, dice Carlos Peña que con un cierto vértigo a las ideas, habla de la política y de sus deseos como quien habla a partir de una experiencia familiar, como quien habla desde un espacio muy local. En el fondo, la columna expresa o emana con bastantes ironías, recuerda el libro Desde el Jardín, Claro. y el protagonista del libro Desde el Jardín, de Kosinski, de un personaje muy distante de lo intelectual, muy lejano a las reflexiones de Alto Coturno, que más bien se allana a entender, digamos, la política como una conversación de vecinos. Destaca en un momento que uno de los académicos le tiende de alguna manera como una mano, no menciona al académico, y ese académico identifica esta especie de simpleza o esta especie de particularidad familiar, o sea, esta comparación con de lo político con lo familiar, como una manera de valorar el conservadurismo, que no viene a hacer grandes transformaciones o radicales transformaciones, sino a recuperar y respetar lo que proviene de la tradición y más bien creer en los pequeños ajustes, en fin, y se va desarrollando esto en esta dirección. Yo creo que más allá de la descripción que hace el columnista del presidente electo, que es bastante parecida a la que en algún momento hizo el profesor del presidente electo, Gonzalo Rojas, dicho sea de paso, cuando lo entrevistaron y habló de José Antonio Caz, que echaba de menos una mayor, que leyera más, que se formara más. Cierta densidad intelectual. Cierta densidad intelectual. Así, sí. Pero a lo que invita, yo creo, esta conversación es a dos cosas, o yo distingo dos cosas. Por una parte, hay una discusión lícita, y he visto que incluso en redes sociales ha aparecido, ¿cuánta intelectualidad se le quiere requerir a un presidente y a un político? ¿Cuán importante es y cuánto no? O sea, es necesaria, incluso hay quienes llegan a considerarla inconveniente. Y yo pondría ahí que efectivamente hay un tema que es interesante discutir, porque uno podría decir, lo planteo como tema, no estoy tomando claramente una posición, más bien esto me interesaría en conversarlo, que es, ¿qué será más importante para un político? ¿Saber lo que sabe o saber lo que no sabe? Bueno, cosa que yo creo que es una pregunta que vale para toda la humanidad. Y creo que en general es más importante tener claro lo que no se sabe que lo que se sabe, porque es una manera que permite construir con otro. Pero creo que hay otro rasgo de esto, y es que efectivamente José Antonio Cast forma parte de una camada de políticos actuales a nivel mundial que son antiintelectuales. Y eso es Donald Trump, que ya no es solo que no tienes un gran espesor o no es tu ámbito de mayor interés, ni la lectura, ni la filosofía, ni el arte, sino que hay una cierta, en el caso de Cast no lo he visto como lo voy a decir, pero en el caso, por ejemplo, de Trump hay una cierta incluso hostilidad hacia eso. En el caso de Milei también la hay.
de alguna manera, como un desprecio con los criterios artísticos, con hablar de la belleza, con cualquier idea de concepción comunitaria, etcétera. Entonces yo y que de alguna manera ha venido a sustituir, este es un tema que uno algo ha escrito, comentado, algo como lo que era la lucha de clase, venir a sustituirla por algo así como la batalla cultural. O sea, si antes lo que movía la rabia de los pobres o de los marginados hacia los otros era el tener menos, era por qué ellos tienen todo y yo tengo hambre, de pronto el que lo tiene todo empieza a identificarse con ese que no tiene nada, porque como diciéndole, soy igualmente ignorante que tú, o tengo el mismo orgullo que tú de no ser como esos sofisticados. ¿Y qué se creen esos otros que dicen saber, conocer, estudiar, cuando yo no, por no hacerlo, soy menos que ellos? Entonces, algo de eso, algo de todos estos elementos creo que está en juego en este tema. María José Nova. Oye, voy a dividir esto en respecto de la carta misma y respecto de un tema de fondo que creo que puede dar para la discusión interesante. A ver, respecto de la carta misma, de la columna de Carlos Peña. Sí, de la columna, perdón, columna de Peña, y hay una carta, lo que sea, hay una carta hoy en el Mercurio. Es que a eso me iba a referir. Sí. La columna, ¿no es cierto?, que se llama Conversando con los Vecinos, hace esta descripción que dice Pato, efectivamente, ¿verdad? Y la línea discursiva de la columna tiene que ver, yo diría, de la siguiente, como la hipótesis, la política no es una ampliación del hogar, sino que es un espacio difícil, complejo, y por lo tanto no puede entenderse como una proyección de la misma. Hace Carlos Peña una referencia a Aristóteles, y Aristóteles efectivamente distingue entre la oikonomía, que es la administración del hogar, y la política, que es la deliberación de lo común y que se realiza entre pares. Esa distinción, digamos, filosófica hace, y también, como bien dice Pato, hace una relación respecto del conservadurismo, ¿verdad? Entonces, esos tres ejes, digamos, los que tiene la columna. Varias cosas. Lo primero, esta línea, ¿no es cierto?, la del desdén intelectual. Claro, y ese. Que sí, hay una catalogar de alguna manera al personaje. El desdén intelectual, ¿verdad? Sí. Este desdén intelectual, Carlos Peña lo había ya expresado claramente a raíz del discurso de inicio. ¿Se acuerdan el discurso de cuando gana, cuando triunfa? El del 14 de diciembre. Exactamente. Yo veo aquí, fíjate, que una cierta superioridad intelectual, como un cierto desdén que a mí no me gusta en un intelectual. Creo que no corresponde a un intelectual ejercer, digamos, dejar ese desdén puesto así. Yo tengo gran admiración por el calado intelectual de Carlos Peña, creo que en ciertos asuntos acierta muy bien, en otros yo no lo comparto y creo que no lo acierta tanto, pero creo que ese desdén no corresponde desde una mirada de un intelectual, lo primero. Lo segundo, creo que su mirada es sesgada. Por lo menos hoy día tenemos a José Joaquín Ugarte en una carta que uno puede compartir o no compartir sus predicamentos, pero podríamos instalarlo en el lugar de los intelectuales. O sea, es un filósofo con amplia trayectoria, muy conservador, efectivamente. Y es uno de los académicos que están en el almuerzo. Y es uno de los académicos del almuerzo y que tiene una opinión hoy día en la carta distinta. Por lo tanto, creo que la primera distinción que tiene que hacer un intelectual es reconocer, ¿verdad?, que sus sesgos pueden estar operando respecto de una observación, digamos, de un fenómeno, y que existen dos visiones distintas. Y a mí me parece que cuando uno toma la carta de Carlos Peña y la de José Joaquín Ugarte, puede construir, digamos, como un escenario corto, distinto. Yo creo que para estos efectos, lo que hace de alguna manera el rector es distinguirse o levantar el dedo en un coro en que la complicidad debe haber sido total. Bueno, pero yo no sé si es complicidad o es distinta observación. Se parece al Consejo Editorial del Mercurio. Por eso te digo, pero creo que en eso, y por eso yo me estaba riendo del mismo Pato, que está haciendo el mismo giro, ¿verdad? Es que creo que ahí también hay un sesgo. Entonces, me parece que la observación, ¿verdad?, de un intelectual tiene que entender que uno se acerca a las cosas con sesgos, y esos sesgos tienen que estar presentes. Pero más allá de eso, lo segundo, creo, ¿no es cierto?, que efectivamente la pregunta que está de base, ¿verdad?, en esto, es lo que dice Pato, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le exige a un presidente? ¿Verdad? ¿Qué se le exige a un presidente? Y yo sinceramente creo que no se le exige a un presidente que sea un filósofo. Por supuesto que se le exige que no tenga un desdén respecto de los intelectuales. Y José Antonio Kast, yo jamás le he visto un desdén respecto de los intelectuales. ¿Qué se le exige? Que decida bien, que forme equipos fundamentales donde a lo mejor sí pueden estar, ¿verdad?, otras características, otras acciones, que se le exige que el Estado funcione.
Entonces creo que no es imprescindible una con la otra. Lo que sí, y aquí me voy a salir del caso puntual, creo que hay una cosa fundamental. Hoy día, en cierto sentido, estamos en un ciclo del hacer. Lo que exige la ciudadanía a los presidentes son demandas concretas. Solucióneme usted la seguridad, solucione usted la frontera, solucione usted la economía, ¿verdad? Y eso transforma o tiende a transformar a todos los presidentes. O sea, miren lo que fue la campaña, miren lo que fueron las propuestas, miren lo que fueron los debates, en unos resolutores de demandas. Creo que eso, que por supuesto lo que hay que hacer de cargo, si eso es lo que la ciudadanía está haciendo, no puede obviar que en tiempos de crisis, de cambios vertiginosos como los que vivimos, son más bien tiempos de pensar, no solo de actuar. Entonces, es verdad que un presidente, creo yo, no tiene por qué ser un filósofo avesado, pero sí tiene que tener en sus equipos gente que esté dedicada a pensar, a entender, a desentrañar los fenómenos sociales. Entonces, si bien, y termino con esto, creo que la atención que Carlos Peña está poniendo entre el hacer simplemente, sin sustento, digamos, intelectual. Es que más que intelectual, sin un sustento de reflexión, porque es más ¿Ya? que intelectual, sin reflexionar dónde está esa acción, sin reflexionar para qué la haces, sin reflexionar los riesgos de lo que haces. O sea, eso creo que lo que hay aquí también es darse un gustito respecto de un asunto que refleja, como te digo, un sesgo, una postura lícita, lo que tú quieras, pero que no se puede plantear como una verdad instalada. ¿Algo más sobre esto, Pato? Sí, no, corto. Habla de los tiempos también esto, porque la mayoría efectivamente, o sea, esta fue una elección en la que no vimos mencionar la palabra cultura en esta campaña anterior. No se mencionó. No es que se discutió en mal. todos los sectores. Sí, Sí, no existió en la exacto. campaña, no se mencionó. Creo que no se mencionó tampoco la palabra educación. Y si se mencionó me tendrían que recordar. Poquito. Pero no tuvo presencia ninguna. Hay muchas de las cosas que dice la María José que yo creo que son enteramente atendibles, digamos, en el sentido de qué se le pide a un presidente, etcétera. Pero también es bueno tomar conciencia de cuál es el estado en que está una comunidad, cuáles son las cosas que la están moviendo, qué cosas la está trayendo, etcétera. Y aquí hay algo de esto, de este perfil presidencial que hace desaparecer de algún modo los horizontes deseables y sí, en cambio, se vuelve lo que tú decías, como lo fáctico, la capacidad de resolver rápido, etcétera. Ahora, escuchábamos también a la Paula Comandari hablar de las medidas que está pensando Kast para la seguridad, y son todas parafernálicas. Que se vean más carabineros en las calles, que se vistan... Eran las medidas del 11 de marzo. Las del 11 de Sí, marzo, eran las medidas las del 11 de marzo, porque él tiene conciencia, para que veamos que en esto no todo es como se ve, no todo, o sea, cuando tú llamas a hacer, también es importante el parecer. Yo creo que él constata que los caminos y las medidas que se están haciendo para la seguridad en Chile son mucho más serias y efectivas de lo que se discute, y en cambio lo que está faltando es que se perciban. Y por lo tanto, una tarea importante que va a tener que hacer él es ayudar a la percepción de que acá se está mejorando la seguridad. Oye, dos cosas para terminar esto. Primero, el tema de la cultura. A mí el tema de la cultura no solamente me seduce, me fascina y creo que es fundamental. Y efectivamente, esta fue una campaña donde educación y cultura, que son dos cosas centrales, no solamente para pensar el Chile del futuro, no solamente para abordar los cambios epocales que estamos viviendo, sino que la cultura es un gran cohesionador social. Y eso se olvida, la relevancia que eso tiene. Sin embargo, creo que hay que tratar esto con cuidado. Porque en general se entiende, o se ha instalado, yo creo que muy equivocadamente, que la izquierda tiene como un cierto patrimonio de lo intelectual y de la cultura. Este gobierno, que entró con una promesa de cultura enorme, con una promesa, digamos, ha frustrado esa promesa
en todas las partes. Y cuando uno mira la ejecución del presupuesto de cultura, cuando uno no ve la percepción de los agentes, digamos, que están hoy día en la gestión de la cultura, es muy negativa. Entonces, cuidado, por eso digo yo sesgo, cuidado con las evaluaciones, digamos, que yo oí muchas veces de la izquierda y que he oído desde personeros, digamos que yo hacen no como creo ver, que la izquierda sea, yo no creo que la cultura sea la izquierda. que hacen ver en el fondo como a ver, lo voy a decir de la siguiente manera, hacen ver en la inexistencia, ¿verdad?, de esa discusión sobre la cultura, un gaf, digamos, hacia la derecha. Yo creo que la cultura es una cosa difícil de gestionar, es una cosa que no es patrimonio de nadie y que, por supuesto, como en todas las cosas, puede tener, digamos, otras percepciones. Y lo segundo, Pato, que creo tú que es súper interesante lo que tú estás diciendo respecto de las medidas que hablaba la Paula en el inicio. Yo creo que hoy día lo que va a ser interesante, digamos, lo que va a ser imprescindible, diría incluso más, es un equilibrio relevante entre lo efectivo y lo efectista. Valga la redundancia. Efectivamente, ¿verdad? Hay que ir realizando medidas, y sobre todo en temas de seguridad, migración y crecimiento, de calado, profunda, que son lentas, ¿verdad? Pero como nosotros vivimos con una ciudadanía que considera que el largo plazo son 90 días, creo que es muy inteligente ir acompañando eso con ciertas medidas efectistas, comunicacionales, que te permitan ir ganando un cierto tiempo. Hoy día la confianza no se entrega como antes, que tú decías, toma, y en 4 años más te evalúo, es como de tracto sucesivo. Y creo que por eso esa coordinación de las dos cosas es relevante en la medida, y en eso coincido totalmente contigo, de que no se quede en lo efectista, sino que vaya equilibrando y en el fondo trabajando como en dos líneas distintas. Que no sea puro algodón de dulce. Lo prefiguró en la campaña por supuesto. Aquella, de hecho. Pato. A ver, un par de cosas. Primero, no creo nada parecido a que la izquierda sea la dueña de la cultura, más bien al revés. Creo que en el último tiempo el desarrollo de los espacios culturales y de la reflexión la ha perdido muy fuertemente la izquierda y ha estado más incluso en mundos conservadores y en mundos de derecha, en primer lugar. Y lo que me parece con esto es que pasar a perderle el afecto al sentido crítico, a la capacidad de mirar y analizar la realidad, nuestras vidas, nuestra existencia, en sus más distintos órdenes, ámbitos, etcétera, con exigencia, con reflexión, con estudio, etcétera, es algo muy necesario. Yo tengo la impresión que uno de los grandes, para comentar otra parte de lo que dice la María José, el Frente Amplio, tuvimos algo de esta conversación tiempo atrás, si algo tiene es ausencia de espesor cultural. No se caracteriza precisamente por su espesor cultural. Y si algunas cosas uno podría analizar de por qué no han conseguido constituir, digamos, un espacio todavía sólido, es porque eso no se ve. Y yo me pediría que me tiren al ruedo, digamos, la lista de los intelectuales frente amplistas. Y creo que quedaría bastante vacía la mesa. En eso estamos completamente de acuerdo. Ya, pero es que entonces valoremos, veamos por qué entonces esto es importante. Y José Antonio Kast, lo que en esto, él, por supuesto, él es evidente, y en ese primer discurso que lo vimos, se notaba, no es una cabeza llena de libros, no es una cabeza llena de cuadros, no es una cabeza habitada por el universo de la cultura. Lo que será importante ver en el futuro es qué lugar le da, efectivamente, cuán capaz es, o sea, entendiendo no solo lo que sabe, sino que conociendo lo que no sabe, que puede llegar a ser el valor político más grande de un personaje, a quienes convoca, cómo le da valor. Eso, qué equipo forma y qué preponderancia le da. Y yo solo quiero terminar diciendo que estoy completamente de acuerdo con Pato, que el desarrollo del pensamiento crítico real, no de lo que se vocifera como pensamiento crítico, del pensamiento complejo, es no solamente relevante, imprescindible para abordar los desafíos que vienen. O sea, en eso no podemos estar más de acuerdo. Vamos a ver qué valor le da la cultura al gobierno de Casta. Ese sí es un tema, es una de las grandes interrogantes. Sí, y vamos a ver si sorprende o frustra, como fue en este gobierno, ¿verdad? Que partió con al revés, partió con una enorme confianza en ese ámbito y termina bastante frustrado.